Daniel Goleman es un psicólogo de la Universidad de Harvard conocido mundialmente por su bestseller Inteligencia Emocional, el cual impactó a las empresas del orbe al destacar la importancia de la inteligencia emocional como el core de alto desempeño, siendo un predictor de qué ejecutivos serán exitosos en liderazgo, gestión del cambio, ventas y atención al cliente, pues contiene las principales habilidades que necesitan los ejecutivos de hoy en día. La inteligencia emocional está compuesta por 5 dimensiones. Las 3 primeras corresponden a la inteligencia intrapersonal, manejo y pericia para entender nuestras propias emociones, comenzando con la autoconciencia, que es la habilidad para reconocer tus propias emociones, tus estados de ánimo y tus impulsos. La autorregulación es la habilidad para controlar y dirigir nuestros impulsos que no sean favorables, eliminar los juicios y a pensar antes de actuar. Y tercero, la motivación intrínseca. Es la pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero y el estatus. Es una propensión que tienen las personas a conseguir las metas con energía y persistencia. El segundo nivel corresponde a la inteligencia interpersonal. Es la pericia y entendimiento de las emociones de los demás, comenzando con la empatía, que es la habilidad de entender las emociones de los demás. Y por último, las habilidades sociales, que es la pericia en el manejo de las relaciones y la correcta construcción de redes. Tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal en su conjunto conforman el coeficiente emocional, la cual permite al ejecutivo una mejor toma de decisiones y obtener resultados superiores. Lo que Daniel Goleman descubrió en el camino, si bien fue muy valioso determinar estos pilares, faltaba una forma nítida de cómo desarrollarlo. Es muy claro el entender que uno debe tener más autoconciencia y ser más empático, pero la pregunta de fondo es, ¿cómo puedo lograrlo? Y la respuesta viene con un sexto lego, que es la base del modelo, mindfulness. La evidencia científica ha demostrado que al incrementar tu práctica de mindfulness, cerebralmente desarrollas la inteligencia emocional. Dicho en palabras simples, en la medida que logramos que nuestra mente esté en un estado de contemplación y enfoque, lograremos desarrollar los 5 componentes de la inteligencia emocional. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer un modelo simplificado de nuestro cerebro. El cerebro está compuesto por 3 partes. La parte más antigua, evolutivamente, es la llamada subcórtex o cerebro reptiliano, donde se encuentran las funciones básicas del ser humano, asociadas a la supervivencia, como respirar, el equilibrio, el ritmo cardíaco, etc. Luego está el córtex, el cual está asociado a emociones un poco más complejas como por ejemplo la recompensa. Por eso se le llama cerebro mamífero. Y por último, en la parte superior tenemos el llamado neocórtex o cerebro ejecutivo, donde están las funciones y habilidades complejas que nos diferencian de otros animales, como el lenguaje, discernir, compasión, decisiones complejas, problemas matemáticos, etc. ¿Cómo funciona el proceso de nuestras emociones y decisiones? Imaginemos que el estímulo es un mensaje auditivo en donde se nos está criticando, en un tono de voz de esos que no nos gusta escuchar. Entra por tu oído, luego el tronco cefálico y llega al subcórtex, a una zona llamada amígdala. Es la que decide si el estímulo genera estrés o no. Es el sensor del estrés, el primer filtro para saber si hay peligro o no. Luego, el estímulo va al hipotálamo, que se preocupa de crear la respuesta hormonal a un estímulo. Califica esta información, la valida y si existe amenaza o peligro, nos genera el sistema de alerta llamado modelo de lucha o huida, permitiendo se libere cortisol, adrenalina y toda una cascada de hormonas del estrés, logrando probablemente una respuesta agresiva o evasiva a nuestro interlocutor. Hay un momento en que la amígdala se declara incompetente y envía el impulso al neocórtex, donde están las funciones complejas para lograr una mejor respuesta. Una respuesta ejecutiva. El impulso llega a la zona anterior a la corteza prefrontal, donde se encuentra la autoconciencia. Luego a la zona prefrontal, que es donde se toman las decisiones, es decir, la autorregulación. La Universidad de Wisconsin ha demostrado que en el momento que la amígdala relaja y no toma el control, hay un pequeño movimiento hacia la izquierda. En la corteza prefrontal, en esta zona se encuentra la motivación. Luego, ese estímulo se va a las zonas temporoparietales, donde se encuentra la empatía. Luego, el impulso retorna a la zona prefrontal, donde se encuentran la memoria funcional, el lenguaje, junto con la toma de decisiones,
brinda el resultado final, que es la expresión verbal y física, es decir, las habilidades sociales. De esta forma, la respuesta hormonal es medida y controlada, es decir, una respuesta ejecutiva sopesada con la inteligencia emocional y no con el primer circuito reptiliano, en el cual no hay inteligencia emocional ni funciones cerebrales superiores, lo que genera en la mayoría de los casos una respuesta agresiva. ¿Qué camino preferimos, el rojo o el verde? Los estudios de las principales universidades han demostrado que lo que genera que la amígdala se declare incompetente y esta puerta se abra es un estado cerebral llamado estado alfa o mindfulness. Científicamente se ha demostrado que la práctica repetitiva de mindfulness no solo permite que la amígdala abra la puerta, sino que se empiece a reducir de tamaño, haciéndose cada vez más chica y declarándose incompetente la mayoría de veces. Ayuda a que la amígdala deje de tomar decisiones y las tome el cerebro ejecutivo, donde se encuentra toda la inteligencia emocional, generando respuestas emocionalmente inteligentes. Esta es la gran diferencia entre reaccionar o responder, sopesando las mejores respuestas a cada evento que vivimos. De esa manera, atendemos mejor a nuestros clientes, a nuestras familias, nuestro entorno y responderemos de una manera más sabia a los estímulos.